Ya estamos de regreso a Negocios en Imagen. El apetito para invertir en el país cayó en el segundo trimestre del año. ¿Por qué? Pues a diversos factores, como la incertidumbre jurídica, la situación económica nacional, de acuerdo con la encuesta de expectativas empresariales que levantó el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa. Vamos a platicar con José Carlos Rodríguez Pueblita. Él es profesor del área de entorno económico del IPADE Business School. José Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Un gusto estar contigo. También te saluda Rogelio Varela. Bienvenido, José Carlos. Hola, Rogelio. ¿Qué tal? Gracias. Gracias Gusto a estar aquí ti, con ustedes. José Carlos. ¿Nos podrías pues compartir partes de las revelaciones más pues importantes, interesantes de esta encuesta? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, es importante mencionar que esta es una encuesta que hacemos semestralmente en el IPADE. Es una encuesta que se ha hecho desde 2020 y ya llevamos varias ediciones en que la hacemos semestralmente y ahora estamos publicando los resultados del segundo semestre de 2025, donde aproximadamente 1.500 encuestados egresados del IPADE nos hicieron el favor de respondernos esta encuesta. Entonces es representativa para los egresados del IPADE, que son poco más de 50.000 egresados. Y encontramos mensajes importantes de los cuales quisiera destacar. Ya mencionaste uno. En general, lo que vemos es hay un bajo apetito, o se ha perdido el apetito en invertir en México. De hecho, la gran mayoría ven como una preocupación uno, el Estado de Derecho; dos, la incertidumbre económica; y tres, la inseguridad. Les preguntamos varias cosas. Les preguntamos su optimismo, el optimismo personal, el optimismo de la empresa, el optimismo respecto a los objetivos nacionales. Y ahí vemos que hay en general una baja con respecto al inicio del año. Y sobre todo lo que vemos es que hay una baja en el optimismo con respecto a los objetivos empresariales. Se abre la brecha con respecto a los objetivos personales, lo cual nos indica que pues de alguna manera se sienten más vulnerables o hay mayor fragilidad respecto a los objetivos empresariales. También les preguntamos con respecto a las ventas, les preguntamos cómo piensan que van a ser las ventas, si van a crecer o van a decrecer con respecto a 2024. Se los preguntamos al principio del año, se los preguntamos ahora, y lo que vemos es al principio del año el 77% de los encuestados nos decían que pensaban que sus ventas en 2025 iban a aumentar con respecto a 2024. Ahora solo 66% piensa eso. Entonces, una reducción de 11 puntos porcentuales respecto a la misma variable. Les preguntamos si es un buen momento para invertir en Sí, México. Y lo que vemos es que el apetito disminuye. De hecho, solamente el 35,2% nos responde que es un buen momento para invertir. Y lo vemos básicamente de manera general, lo vemos por las distintas regiones. Preguntamos, lo analizamos en Nuevo León, lo analizamos en Jalisco, lo ujú, analizamos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, lo analizamos por las grandes regiones y en general vemos una reducción en el optimismo en cuanto al apetito para invertir. ok. Vemos también otras preocupaciones y de hecho es importante para entender toda esta reducción en el apetito a invertir. Les preguntamos no solamente los factores externos y los factores internos. Les preguntamos, oye, la administración Trump, ¿la ves como algo bueno, algo malo? Y lo que vemos es una tendencia hacia ver a la administración Trump como algo negativo. De hecho, parece ser que ven a los Estados Unidos más como una amenaza que como un aliado, que tradicionalmente Ok, vemos a Estados Unidos como un aliado, pero el 51% piensa que la administración Trump va a tener un efecto negativo, muy negativo para la economía mexicana. Y finalmente, respecto a factores domésticos, les preguntamos también, sí. oye, dos preguntas muy específicas. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ves el efecto de la reforma judicial y de las políticas del crimen organizado? Y van en línea precisamente con las preocupaciones en cuanto a la incertidumbre jurídica y la inseguridad. Y aquí la respuesta es muy clara. El 81% nos dice que piensan que el impacto va a ser negativo en cuanto a la reforma judicial en el ambiente de negocios, y las políticas del crimen organizado está bastante dividido. El 53% piensa que el impacto va a ser negativo, tenemos un 27% que piensa que va a ser positivo, y hay una neutralidad en el 20% de ellos. Entonces lo que vemos es, en general,
se está menguando el optimismo, ven lejos los objetivos, menor probabilidad de lograr los objetivos iniciales, un ambiente más enrarecido y pues con bueno, esto claramente se nota o se refleja en una reducción en el apetito para invertir en el país este año. Claro. José Carlos, comparado con ediciones de otros años de esta encuesta que levanta el IPADE entre sus egresados de la Escuela de Negocios, ¿ves algún otro elemento que les llame la atención? Sí, o sea, la comparación la estamos haciendo precisamente con respecto a 2024, desde a partir de cuando estamos haciendo los análisis semestrales, y lo que vimos desde 2024, Ujú. el segundo semestre de 2024 vimos una caída en el optimismo en términos generalizados. También habíamos visto una caída en el apetito de invertir. Vimos un repunte marginal a principios de este año. Pues parece ser que a principio de este año, pues bueno, había un poco más de optimismo. Parece ser, a lo mejor también tiene que ver con las estacionalidades. Al principio de año, en general, somos más optimistas, tenemos Sí. mejor respecto al inicio del año, pero lo que vemos es que otra vez se vuelve a venir a la baja. Entonces, en términos generales, lo que vemos es, se mantiene muy similar a como hace un año. Ujú. Definitivamente es una reducción en las expectativas en cuanto a cómo leen, cómo perciben el ambiente de negocios con Sí. respecto a la primera parte de 2024. Y en términos generalizados vemos, por ejemplo, también por sectores, en los sectores, hacemos el análisis para distintos sectores y la mayoría de los sectores, de los 20 sectores que estamos analizando, entre 11 y 12 se ve la reducción en el optimismo con respecto al año pasado, lo cual creo que nos está pintando un ambiente bastante claro de mucho mayor cautela y menos optimismo del sector empresarial en México. ¿Cuáles verías tú como las oportunidades que hay para pues revertir esta situación que revela esta encuesta? Mira, es una gran pregunta. Creo que hay muy buenas oportunidades, lo cual también implican retos. Lo que nosotros hemos captado, especialmente porque tenemos mucho contacto con ellos, los tenemos todos los días en el aula, platicamos con ellos. Creo que hay una gran oportunidad para hacer una mejor comunicación respecto a cuáles son los objetivos, cuáles son las implicaciones de las grandes reformas. Por ejemplo, concentrarnos específicamente en la reforma judicial, en donde vemos que hay un amplio escepticismo respecto a cuáles serán los posibles impactos. Por ejemplo, hacer una mejor comunicación o poder tener dar más certeza respecto a cuáles van a ser las consecuencias, cuáles van a ser los canales, cómo se van a dar los mecanismos de resolución de controversias con esta gran reforma judicial y sobre todo pensando en hablar al sector empresarial, considerando las empresas pequeñas y medianas. Nosotros tenemos en nuestra muestra empresas muy grandes, tenemos empresas de más de 250 personas, de hecho una tercera parte son de más de 250 personas que son empresas grandes, pero el resto son empresas medianas y pequeñas. Y en empresas medianas y pequeñas pienso que hay una gran oportunidad y una gran necesidad de comunicar mejor cuáles van a ser las implicaciones en términos de las reformas. Por otro lado, también pues hay dar más certeza sobre cuál es la política económica, cuál es el verdadero, lo cual van a ser los impulsos o los motores de crecimiento del país para los próximos años, porque parece ser que no hay una claridad respecto a cuál es la estrategia Bien, de crecimiento para los próximos años. ya. Y en eso es también donde se nota una gran oportunidad. Y finalmente, pues dar mucho confort y comunicar mucho respecto a cuáles Bien, son los avances, la estrategia que se tiene respecto a la revisión del TEMEC, que bien. se viene el próximo año, que sabemos que es una revisión, no es una renegociación, aunque yo lo Sí, veo que podría ser un tipo de renegociación soft, ya. este, Pues te queremos, para darles más elementos. pues te queremos agradecer, José Carlos Rodríguez, profesor del área de entorno económico del IPADE Business School. Muchísimas gracias por estos minutos. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias a usted. Muchas gracias Gracias a por ti. recibirme.